Buen día, chicos. Vamos a analizar un resumen sobre la esquizofrenia bastante sintético. Como primera medida o primer paso para analizar la esquizofrenia es comprender el síndrome que es grave, que se caracteriza por alteraciones principalmente sensoperceptivas de comportamiento y pensamiento, y termina comprometiendo de una forma progresiva la vida completa del paciente. No tiene cura, pero sí tiene tratamiento, actualmente tratamiento bastante efectivo. Dentro de la epidemiología de la esquizofrenia, está bien resaltar que es el 1% de la población mundial, sin tener preferencia sobre ningún sexo. Solo el 50% de estos pacientes con el padecimiento pueden tener atención psiquiátrica. El inicio de la enfermedad es mucho más temprano en hombres y posterior en mujeres. El primer brote usualmente es de los 20 a los 30 años, pero las mujeres tienen una epidemiología diferente y puede llegar hasta los 45 años. El 90% de los pacientes con esquizofrenia consume tabaco y el 50% consume drogas. Cuando hablamos de la esquizofrenia, está bien mirar las teorías que la producen. Hay muchas teorías acerca de esto, más de 150, pero las más aceptadas actualmente son la hipótesis dopaminérgica y la glutamatérgica. La dopaminérgica consiste en un aumento del estímulo dopaminérgico sobre la vía mesolímbica que me va a dar como resultado síntomas positivos, y aumento de la disminución del estímulo dopaminérgico sobre la vía mesocortical, que va a ser el resultado de los síntomas negativos. Cuando hablamos de la hipótesis glutamatérgica, de manera muy sintética decimos que la disminución del tono o utilidad o funcionamiento de los receptores NMDA de la corteza pueden producir tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Como sabemos, en el cerebro hay muchísimos neurotransmisores que están relacionados con el origen de la esquizofrenia y interrelacionados entre sí. Así que es difícil escoger una de las hipótesis porque, como ya vimos, hay demasiadas. Cuando hablamos del diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser basados en el DSM-5. Vamos a decir que tiene que tener criterio A, criterio B, C, D y E. F también en los pacientes donde se sospecha se sospecha autismo o algún problema comunicacional grave. El primer criterio del DSM-5 es tener 2 o más de los siguientes síntomas por al menos un mes, y tiene que ser uno de estos 3 principales: alucinaciones, delirios o discurso desorganizado. También comportamiento desorganizado catatónico o síntomas negativos. Dentro de los criterios del ítem B tenemos un compromiso funcional, es decir, que estos síntomas de la tienen que ser tan llamativos que me comprometan la vida del paciente. El criterio C es que estas alteraciones, o al menos uno de estos síntomas principales, debe perdurar durante 6 meses para hacer realmente el diagnóstico. Deben descartarse patologías como cuáles, como la bipolaridad o como el trastorno esquizofreniforme, y no debe ser secundario al consumo de sustancias. Ahora, cuando hablamos de esquizofrenia es muy importante saber las fases. Las fases de la esquizofrenia o su historia natural, historia clínica, empieza por la fase prodrómica, unos 6 meses antes de que el paciente haga su primer brote. ¿Qué pasa en esta fase? El paciente tiene alteraciones del ánimo, tiene alteraciones del sueño, ansiedad, puede tener muchísimos síntomas afectivos y confundirse con otras patologías psiquiátricas.
Puede referir dolores físicos, alteraciones en la atención, poco interés en lo social y lo sexual. El paciente también puede aislarse, no hacer lo mismo que hacía antes o cambiar de personalidad, como a veces lo refieren los familiares. En la fase aguda es esta fase en la que el paciente presenta un brote, este brote con el que vamos a hacer este diagnóstico. En este brote vamos a ver las características típicas, entonces vamos a ver alucinaciones, delirios, el discurso desorganizado o la conducta desorganizada. Es muy llamativa, es abrupta y por lo general es la fase que le causa más sufrimiento a la familia. Difícil de abordar en contexto familiar, pero con buena información van a poder tranquilizarse y hacer los pasos siguientes para dar un buen tratamiento. Luego de que esa fase aguda se repita y el paciente se cronifique, vamos a instaurar una fase que es crónica y esta es en la que el paciente va a presentar un deterioro cognitivo, social, personal. Y esta fase es muy importante porque priman mucho los síntomas negativos. Muy frecuentemente es el momento en el que ponemos la discapacidad o el certificado de discapacidad en los pacientes. ¿Por qué? Porque se deterioran tanto que no pueden ser funcionales. Tienen que vivir a cargo de otra persona. Entonces, ya sabiendo estas fases, vamos a repasar los síntomas positivos, negativos y cognitivos. Los síntomas positivos son las alucinaciones, los trastornos del pensamiento, como son los delirios, pero también pueden ser el discurso desorganizado, incoherente, disgregado, los bloqueos de pensamiento. El discurso desorganizado también es característico, es incomprensible a veces. Y también está el comportamiento bizarro, desorganizado o catatónico. Bizarro, conductas raras que no son usuales. Desorganizado, por lo general están con muchísima actividad, se mueven de un lado para otro sin ningún propósito. Y catatónico, todos los síntomas relacionados con esta rigidez. Los síntomas negativos van a empezar casi todos por A, y entre los principales está la anedonia, la abulia, la apatía, el aislamiento, el abandono, la lexitimia y la alogia. Esto es un resumen para estudiantes de psiquiatría que ya deben saber toda la terminología psiquiátrica. También tenemos acá en esta parte los síntomas cognitivos, que son los que con el tiempo el paciente va perdiendo, se va deteriorando y va manifestándolos, como son la hipoprosexia, la hipomnesia tanto inmediata como mediata. También presentan alteraciones de la memoria procedimental, disminución de la capacidad en la manipulación de la información, también incapacidad de planear el futuro y también algo importante de estos síntomas cognitivos es los problemas en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de esquizofrenia tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Ya tenemos todos los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, todo. Pero, ¿y hay alguna manera de prevenirlo? Vamos a verlo. Los factores de riesgo principalmente son genéticos. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que los gemelos homocigotos tienen 50% más de probabilidades de tener esquizofrenia si su gemelo la tiene. También los pacientes con familiares en primer grado con esquizofrenia tienen 4 o 5 veces más riesgos de tener la enfermedad o si el familiar en primer grado tiene trastornos psicóticos. También se ha evidenciado que el envejecimiento de los espermatozoides es un factor de riesgo para tener esquizofrenia, sobre todo en hombres mayores de 60 años. Es bien conocido las complicaciones obstétricas, la hipoxia neonatal, el uso de forceps, sufrimiento fetal, desnutrición materna, incompatibilidad RH. También está la infección materna por influenza tipo A2.
Y aquí les puse como un asterisco o una estrella que los últimos estudios demuestran que el uso de cannabis produce esquizofrenia. También sería un factor de riesgo para padecer la enfermedad. Bueno, cuando ya tenemos todo esto englobado, ya hicimos el diagnóstico, es necesario hacer una división según los tipos de esquizofrenia que existen. ¿Por qué hacemos esta división? Este diagnóstico se hace con el DSM-5. Ahora el DSM-5 no maneja esta subdivisión de la esquizofrenia. Nosotros sí la manejamos y usamos el DSM-4 para hacerlo porque nos dice un factor pronóstico y de manejo muy importante. Entonces, como primer tipo de esquizofrenia vamos a tener el paranoide, que es el más frecuente y de mejor pronóstico, se podría decir. Es usualmente a los 30 años y se caracteriza por alucinaciones, sobre todo auditivas, de charlas cortas o de voces de comando. ¿Cuáles son las voces de comando? Las alucinaciones auditivas de comando, estas que le dicen al paciente: dale, hazlo, mátalo, golpéalo, te envenenan, eso. Y los delirios, sobre todo, son delirios de control del pensamiento, delirios paranoides, por supuesto, y también delirios megalómanos, que tienen que ver con creer tener un poder especial o un poder único, por lo cual son asediados. Después viene la esquizofrenia, que es hebefrénica, que le llaman también hebefrenia, o desorganizada, esquizofrenia desorganizada, que siempre es antes de los 25 años. Se puede decir que es la de peor pronóstico y tiene un comportamiento marcadamente desinhibido y marcadamente bizarro. Es de estos pacientes que son muy activos enérgicamente, se mueven de un lado para otro, no tienen movimientos suaves ni delicados, son movimientos rudos, bruscos. Se quitan la ropa, se masturban, lamen a las personas, no hablan, pueden gemir o aullar, tienen conductas de abandono total y desconexión de la realidad también. También tienen un pensamiento pueril o excesivamente delirante, característico de su pobre contacto con la realidad. Luego viene la esquizofrenia catatónica, que siempre va a presentar alteraciones de tipo psicomotriz, como el negativismo, como la rigidez, como la flexibilidad seria, como los manierismos. Recordemos que los manierismos son movimientos exagerados, pero tienen un objetivo diferente a las estereotipias, que las estereotipias son movimientos involuntarios, pero no tienen un sentido, no tienen un objetivo. También está el mutismo y la esquizofrenia catatónica, recordemos que es poco frecuente. La residual es esta esquizofrenia en la que priman los síntomas negativos, como el aislamiento, como la apatía, la lexitimia, el abandono. Es muy llamativo en el residual la pobre higiene. Por lo general son pacientes que son excluidos, que vemos en la calle como indigentes. Y el último es el indiferenciado, donde no hay un predominio de los síntomas, de ningún síntoma, ni de los positivos, ni tampoco de los negativos, pero tampoco de las alteraciones psicomotrices. Entonces no lo podemos organizar en un grupo, a ese le llamamos indiferenciado. Este sería el resumen más grande de la esquizofrenia, donde se saben las características más llamativas. Espero que les sirva para el examen. Saludos.